Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones. Bueno, hoy una vez más nos reunimos en la casa de Papá Dios para darle gloria y honra. La palabra dice que no dejemos de congregarnos y hoy estamos aquí reunidos. Vamos a entregarle este momento especial a Papá y que sea Él direccionando cada movimiento, cada palabra, que sea solamente su presencia acá. Amén. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a decirle: Padre Señor, nos presentamos delante de ti, mi Dios, Señor, primeramente para darte la gloria y la honra a ti, papá, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido un día más, Señor, porque hoy podemos estar aquí, Señor, en pie, buscando, Señor, tu presencia, buscando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar. Señor Jesús, tú eres el principal invitado. Tu palabra dice que nadie va al Padre si no es por ti, y hoy clamamos ir a Papá Dios. Por eso hoy te pedimos, Señor Jesús, que estés en este lugar y que tu Espíritu Santo se mueva libre en cada corazón dispuesto, Señor. Padre, echa fuera toda oscuridad, todo temor, echa fuera todo aquello, Señor, que nos aparta de tu presencia. Por mi parte, Señor, te entrego mis labios, mis pensamientos, Señor, y todo mi ser, Señor. Utilízame conforme a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, iglesia, ¿quién cree en las diosidencias? Amén. Entonces, mientras que venía para acá, venía como esa parte de preocupado, como asustado. No, el asustado no es de Dios, pero venía como que yo siempre les comento cada vez que estoy acá que ir a hacer una charla de lo que yo soy, pues es mucho más fácil. Porque cojo un texto, cojo una bibliografía, saco, no sé, si voy a hablar del corazón, pues expreso sobre el órgano, expreso todo lo demás. Pero aquí, pero allá esa parte es humana, ¿sí? Esa parte es humana. Y cuando venía, Señor, yo deseo que me uses conforme a tu voluntad. Señor, que no sea yo, sino que seas tú. Y cuando entramos, yo venía: Señor, porque pararse aquí es decirle: Señor, utilízame y que yo sea tu micrófono. Y yo venía: Señor, Señor. Pero hay una actividad afuera, hay una actividad. Rompe el globo, ¿sí? ¿Quién la hizo? Todos. Amén. Y yo la hice y me dice: soy valiente. Soy valiente. Entonces, ¿diosidencias? Sí, soy valiente. Entonces, para los que toman apuntes, bajémosle un poquito el brillo. Su fidelidad cumple sus promesas. Su fidelidad cumple sus promesas. Y todos dirán: venía cuadrado con la alabanza. No, no venía cuadrado con la alabanza. Para nada. No venía absolutamente nada. Y decimos, hace un rato cantábamos: Dios es fiel. Su fidelidad es grande y cumple sus promesas. Dios es fiel. ¿Pero qué significa fidelidad? Viene del latín fidelitas, de su raíz latina. Dice fides, que significa confianza, y fidelis, que significa fiel y leal. O sea que puedo decir que el Señor es todo confianza, es fiel y es leal. Fidelidad significa esto. ¿Y por qué les hablo sobre la fidelidad de Dios? Porque cada uno de los que estamos hoy acá vivimos de la fidelidad de papá. Vivimos de la fidelidad de papá y de la promesa que Dios hizo a cada uno de los que hoy estamos acá. Y cuando yo iba a pensar sobre la fidelidad y buscaba versículos en qué momento Dios ha sido fiel y ha cumplido las promesas que ha dado, me llevaba a uno. Todos lo conocemos y se llama la promesa que hizo al rey David. Y yo quiero que vayamos todos a 2 de Samuel 7:12. 7:12. Entonces ahí estaba Natán, estaba con David hablando. Y David le decía: yo vivo en un palacio de cedro. Y mientras que yo vivo en un palacio grandotote,
con todas las disposiciones, con todo, el arca del Señor vive de carpa en carpa. Entonces David estaba pensando en levantarle un templo, un arca, un templo al arca de Dios, y le estaba comentando eso a Natán. Y entonces Natán le dice, pues Señor, lo que tú sientas en tu corazón. En la noche Natán se fue a descansar, y cuando está descansando, Dios le habla a Natán, ¿sí? Y cuando le está hablando, en una de las partes que le habla, le dice a Natán, mira, dile a David esto: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Entonces le hizo una promesa y le dijo, yo afirmaré tu reino y pondré a alguien de tu casa sobre ese reino. Le hizo la primera, la fidelidad de Dios. ¿Y yo por qué les digo que la fidelidad de Dios? Porque Dios ya hizo la promesa. Él dijo, yo voy a poner a alguien en tu casa, yo le voy a dar continuidad a alguien de tu casa. Más adelante, pues David se equivoca, falla, ya todos conocemos la historia. El primogénito de que había tenido con Betsabé murió, pero Dios siguió la fidelidad y cumplió su promesa, porque más adelante, ahí mismito le dice, luego el rey David se presentó ante el Señor en el 7:18, y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor Dios y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para los hombres, Señor mi Dios. ¿Qué más te puedo decir tu siervo David que tú no sepas? Señor mi Dios, has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. El Señor es fiel. Y al ser fiel, llegó y le dijo, mira, una descendencia tuya va a estar en el trono. En el momento él no lo veía. En el momento él solamente vio que alguien que iba a sucederlo en el trono iba a ser uno de su misma descendencia. No podía ver la fidelidad, no podía ver la promesa que Dios tenía, no podía ver la promesa que Dios le había hecho, y le había dicho, cuando no te preocupes, alguien de tu casa va a ser. Y él le decía, pero Señor, ¿por qué a mí? Yo no había pasado todavía lo de Betsabé, solamente le decía, ¿por qué te has congraciado conmigo? ¿Por qué me has sacado de allá y me has puesto a dirigir tu pueblo? Y miren lo importante, Primera de Reyes 2:10. Primera de Reyes 2:10, ahí más adelantico. Ahí seguidito, no caminen mucho. 2:10, ¿listo? David murió y fue sepultado en la ciudad que llevaba su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón. Y así se consolidó firmemente su reino. Dios le dijo un día, mucho antes de que pasara todo, le dijo, no te preocupes, yo voy a poner a alguien de tu casa. David llegó y le dijo, pero de mi casa, pero Señor, ¿qué tengo yo de especial? Y ya todos sabemos que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y eso lo demuestra en ese pedazo donde dice, pero Señor mi Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que hayas hecho llegar tan lejos? Y hoy podemos preguntar y decir, Señor, o yo puedo preguntarme, Señor, ¿quién soy yo para que hoy me traigas a este lugar y me hagas ser lo que soy? ¿Quién soy yo para que me puedas permitir pararme hoy en este lugar y poder hablar tu palabra? Y el Señor lleva a mí. Es una promesa que yo le he hecho. ¿A quién? No sé. A tus papás, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a un amigo, al pastor, a aquella iglesia que ora constantemente por ti.
Pero lo más importante de eso es que yo les comencé, la fidelidad de Dios. No importa lo que haya hecho David, porque los que les leí fue antes de haber fallado David, no importa. Dios dijo, yo te lo prometí, yo te lo daré. Tu hijo sucederá en el trono cuando tú hayas muerto. Y fue así. Dios puso a Salomón en el trono cuando David partió de este mundo. Dios es fiel. Dios es completamente fiel. Y lo que me llamaba la atención no era solamente la fidelidad de Dios, era que David llegó y se presentó y le decía, pero Señor, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Porque algunos de los que estamos acá podemos decir, Señor, estás cumpliendo las promesas que me has dado, o todavía no las hemos visto cumplir, y podrás decir, no, el Señor ya no las va a cumplir porque pues mira cómo soy. No, el Señor quiere que sepas que Él va a cumplir lo que Él prometió. Va a cumplir cada una de las cosas que Él te prometió. Pero había algo importante. Siempre David iba y decía, Señor, perdona. Señor, no soy digno de que tú me puedas bendecir como me bendices. Señor, hoy me presento delante de ti, Señor. Salmo, si no estoy mal, 51, cuando le dice, examíname, oh Dios, mi corazón. Mira, límpiame como hisopo, porque sabía que había fallado. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso era lo que lo hacía distinto. Cada promesa que Dios nos ha dado a cada uno de los que está acá se va a cumplir. Se va a cumplir, porque Dios es fiel y cumple cada promesa, cada promesa. Es reconocer que todo es de Dios y todo proviene de Él. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomios. Deuteronomios 7:9. Y es para que entendamos un poquitico, cuando les hablaba hace un rato, lo que les decía, que David se presentaba ante el Señor y le decía, pero ¿por qué mi familia? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué tengo, Señor? ¿Qué tengo? Y David en Deuteronomios 7:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es el verdadero Dios. Y David decía, Señor, decía. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y mi Dios, ¿quién soy yo? Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y ahí era cuando yo les decía hace un rato, David reconocía que Dios era el Dios verdadero. Porque si no, él podía haber dicho, no, es que por ser buen mozo, trigueño, yo puedo todo. Yo eso me lo gané a pulso, porque yo le metí la piedrita a la onda y empecé a dar vuelta y ¡pum! Le di a Goliat y lo tumbé. Eso me lo gané yo. Por eso yo estoy parado acá en ese castillo, y por eso es que yo puedo tener todas las personas que puedo tener como esclavos o como ayudantes o como eso. No. David fue y le dijo, Señor, ¿por qué me das esto? Verdaderamente no sé por qué me das esto. Y hoy podemos decir, o yo puedo decir, introspectivamente puedo decir, ¿por qué me das esto? ¿Por qué me das mi casa? ¿Por qué me das mis hijos? ¿Por qué me das mi empresa? ¿Por qué me das mi hogar? ¿Por qué me das el privilegio de poder estar aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué todavía me amas como me amas, pese a ser como soy? Pero Dios es fiel, y era lo que les decía hace un rato. Y en este versículo, en Deuteronomio 7:9, podemos ver dos cosas. La primera, que podemos estudiar, la primera dice, Dios verdadero, el Dios fiel que cumple sus pactos generación tras generación. Y era lo que les decía hace un rato, cumple su pacto generación tras generación. No sé qué pacto habrá hecho papá Dios, no sé, con tu mamá. Entonces todos los días tu mamá o tu papá orando, Señor, que mis hijos vayan a tus pies. Señor, que mis hijos te puedan servir.
tu hermano, Señor, que mi hermana, que mi hermano, Señor, te conozca y pueda encontrarse contigo. No sé, tu esposo, Señor, cambia a mi esposa, hazla nueva, tráela a tus pies, Señor. O tu esposo, o al contrario, esposa, Señor, ven, trae a mi esposo, Señor, que te sirva en tus atrios. O a tus hijos, Señor, trae a mis hijos, que mis hijos te sirvan. Y el Señor a todo te ha dicho, amén, amén, amén. Por eso hoy muy seguramente estamos en este lugar, buscando la presencia de Papá Dios, buscando que Él esté sobre nuestras vidas. Pero había un pedacito más importante que los separaba y decía, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, Dios te va a cumplir cada cosa, va a cumplir cada pacto que ha hecho contigo porque Él es fiel. Pero dice, y muestra su amor, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y cuando vamos ahí, no se muevan, solo desplacen un poquitico más en Deuteronomios 11:3. Y es como si continúa y dice, si ustedes obedecen fielmente, 11:3, Deuteronomios 11:3, estábamos en el 7:9. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra, en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Entonces, son dos cosas. ¿No la encontró? 11:13. Ah, ok, perdón. Entonces, ok, listo. Entonces, era lo que les decía hace un rato. Dos cosas completamente distintas. Él prometió que cumplirá cada pacto que hizo contigo. Cada pacto. Pero dice, pero si me aman, les mostraré mi fiel amor. Y en su casa, se lo voy a resumir, en su casa nunca va a faltar nada. La palabra es clara y dice, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre la tierra en otoño, en primavera. O sea, va a haber lluvia para que se obtenga el trigo, el vino y el aceite, alimento. También hará que crezca hierba en los campos para que tu ganado, o sea, tu empresa, tu provisión, ustedes coman y queden satisfechos. Solamente hay dos cosas. Él dice, cumpliré las promesas, así como la cumplí con mi siervo David, que lo vimos, pese a que falló, pese a que hizo lo que hizo, ahí está, tu hijo está. Y te dice, y si me aman, te daré de todo, te daré absolutamente de todo. Y dice ahí un pedacito, obedece sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Dice, fielmente los mandamientos que hoy les doy. Y es sencillo. Solamente hay dos mandamientos que hay que obedecer. Sencillo. Sencillitos. Nos decían 10. Bueno, aquí hay dos nada más. Únicamente dos. Y esos dos mandamientos los resumió Jesús. Chiquiticos. Y están en Mateo 22:36. Nuevo Testamento. Al inicio. (22:36) y dice, maestro, ¿cuál es querían corchar a Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Porque querían que dijera, pues con uno que dijera, pues con eso lo corchara, porque pues si él podría haber dicho un mandamiento más importante, pues él hubiese dicho, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero y el restante, entonces por eso Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Y este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que decíamos en Deuteronomios, que nunca faltará en tu casa, que nunca te faltará la lluvia, que nunca te faltará el alimento, que nunca te faltará, te faltará. Por el contrario, quedarás desbordado, quedarás repleto, estará en tu casa. Solamente esos 2 mandamientos. Y ahora el resto de los mandamientos tú dirás, pero claro, pero es que si yo amo a mi prójimo, yo no lo maltrato, yo no le hago daño, yo no calumnio, yo no hablo un chisme, yo amo a mi papá, que sería mi prójimo, a mi mamá, que sería mi prójimo, a mi esposa, que sería mi prójimo, a mis hijos, a mis hermanos de la iglesia, a cada uno de los que estamos acá. Entonces vemos 2 cosas. Dios es fiel, cumple las promesas, pero también te dice, si me amas, yo bendeciré tu casa, bendeciré tu vida. Tendrás de todo, tendrás absolutamente de todo. Dios quiere decirte hoy que Él cumple cada promesa, cada oración, porque Él es fiel, es leal y es digno de toda confianza. Es digno de toda confianza. Ahora, tú podrás decir, bueno, pues yo le he estado pidiendo al Señor que me dé un Ferrari, un Bugatti, ¿sí? Que vale... No. No, no. Cuando hablamos de promesas, es que Él bendecirá, no sé, te dará la provisión para que en tu casa nunca falte, sino que por el contrario son cosas que verdaderamente sean. Yo siempre he puesto este ejemplo. Dios no me va a regalar a mí, si yo tengo un hijo y mi hijo no es coherente con su forma de actuar, de vestir, de sentir, y mi hijo me empieza a pedir un carro, y yo veo que es como medio acelerado, como que es imprudente, yo se lo voy a comprar. No. ¿Por qué no se lo voy a comprar? Porque posiblemente puedo ocasionarle no solamente problemas a él, sino a los demás, porque entonces sale, atropella a alguien, daña a una familia y se desencadena una cascada de cosas. Entonces hay que ser coherente y decirle, Señor, Padre, aquí estoy. Anhelo, Señor, que me bendigas, no sé, en mi casa. Señor, anhelo que mi esposa, anhelo que mi esposo, anhelo que mis hijos, anhelo que cada cosa que yo haga, Señor, sea agradable ante ti. Señor, te pido que bendigas mi casa, que en mi casa nunca falte la provisión, sino que por el contrario, Señor, abunde. Hoy yo estoy aquí, Señor, sirviéndote, alabándote con cada pensamiento. Y mire lo que dice en 2 de Timoteos 2:13. Decíamos que el Señor era fiel. El Señor es fiel. El Señor siempre es fiel. Cumple cada promesa. Y 2 de Timoteos 2:13 dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ya que no puede negarse a sí mismo. Y dice, está bien, tú eres un infiel. Yo no. Yo cumpliré lo que te prometí. Yo te daré la provisión. Yo haré, transformaré, cambiaré. Haré todo. ¿Tú sigues siendo? Yo no. Porque dice la palabra, porque se negaría a sí mismo. Dios cumple cada promesa que nos ha dado, porque Dios es fiel. Pero hoy nos manda a decir, aparte de que voy a cumplir tu promesa, aparte que te voy a dar lo que me has pedido, también te voy a llenar de toda abundancia. Solamente ámame. Ámame sobre todas las cosas. Ámame sobre todas las cosas. ¿Has fallado? Sí, no te preocupes, te perdono. ¿Te has equivocado? No te afanes por eso. Yo sigo siendo fiel. Yo te prometería que estaría, no sé, a mí. Un día alguien me dijo, es que yo te veo como pastor. Es que yo te veo predicando. Y yo, amén, hermano, pero eso no va conmigo. Y hoy estamos acá, compartiendo una palabra. A alguien le dijo un día, yo te veo en la batería tocando en la alabanza. Yo te veo allá, cha. Y él mismo cuenta cuando un día entró la persona que se le había dicho, la pastora, y le dijo, y él dijo, ¡oh! Estoy tocando la batería. Estoy tocando. Dios es fiel.
y cumple cada promesa. Y hoy nos está diciendo que solamente. Entonces podemos decir, está bien, Osvaldo, tú hablaste de Antiguo Testamento, pero hay y Nuevo. Entonces yo quiero que veamos otro personaje. El otro personaje en el cual Dios ha sido fiel y ha cumplido la promesa en él es en Pablo. En Pablo. Ese personaje de Pablo que siempre hemos hablado, que sin él no podríamos haber conocido la palabra. Yo una vez les compartí a los Dreamers que Pablo recorrió casi un poquito más de la mitad del mundo compartiendo la palabra. Y en Hechos 9, en el 9 empieza a hablar sobre Pablo. Y empieza a hablar que Saulo iba por el camino, se le apareció un destello de luz, lo tumbó del caballo. A raíz de eso quedó ciego. Y después de que quedó ciego, pues lo ayudaron a entrar. Una voz desde el cielo le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz de Jesús que le estaba diciendo, y le dijo: pues tienes que ir a tal lado. Y Pablo entró a la ciudad que Jesús le había dicho, pero quedó ciego. Y en el 15 empezó a hablar con Ananías. Dios a través de un sueño le dice a Ananías: oye, ven, allá hay un señor que se llama Saulo. Y Ananías le dice: pero ay, Señor, ¿y cómo tú me vas a mandar a donde ese señor que se han hablado muchísimo? Es más, mira que él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Señor, ¿cómo me vas a mandar para allá? Y sin embargo Dios le dijo: ve, porque ahí en el 15 le dice: ve, insistió el Señor, y empieza la promesa. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Y ahí viene el pedacito: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y empieza una promesa que le hizo a Pablo: tendrá que padecer, pero compartirá la palabra a muchas personas. Le llegará a los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Le llegará a otras personas, a reyes, compartirá la palabra. Mira, ese es el pacto que Dios ha hecho con Pablo. Y Pablo inició su ministerio. Inició compartiendo la palabra. Ananías fue, oró por él, se le cayeron las escamas y empezó a predicar. Y ya no es Saulo, sino Pablo. Empezó a predicar. Y mientras que estaba predicando, no fue sencillo. Y es lo mismo que está pasando hoy a nosotros. Dios nos dio a nosotros una promesa. Mientras que caminamos hacia la promesa, no va a ser sencillo. Vamos a tener dificultades, vamos a tener angustias, vamos a tener preocupaciones, vamos a afrontar aflicciones. Pero la promesa de Dios siempre, siempre se va a cumplir, porque decíamos que Dios es fiel. Dios es fiel y cumple cada promesa. Pablo empezó a compartir. Mientras que Pablo compartía, llegaba a muchos lugares, en muchos lugares lo recibían, en muchos lugares lo sacaban, pero siempre, siempre tenía una palabra para dar. Y yo quiero que nos vayamos a 1 de Timoteo. Primera Timoteo 1:12. Entonces dice en 1:12: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia.
Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe, el amor que hoy en Cristo Jesús hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy. Y entonces él dijo, le di una promesa, lo mandaré a predicar, y él, como David, decía, Señor, no soy digno, soy un pecador, Señor. No sé por qué me ves. Y ahí mismo dice en la parte de arriba, dijo, no sé por qué me consideraste digno de confianza. Digno de confianza para poder compartir tu palabra, Señor. ¿Qué tengo yo, Señor, que me haga ser digno de tu presencia, de poder compartir? Y por eso hace un rato en Deuteronomio le decía, hay dos cosas. Uno, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. La promesa de Dios se va a cumplir porque Él es fiel, y fiel fue el quien hizo la promesa, y te va a dar abundancia conforme a el amor que le tengas, conforme al amor que le tengas. Pablo y David se derritieron ante el Señor y le decían, Señor, aquí estamos, conforme a tu voluntad, haz lo que consideres conmigo, haz lo que consideres conmigo. El plan que Dios tiene para cada uno de los que estamos hoy acá es grande, es poderoso. Dios va a cumplir cada una de las promesas que le hizo a ustedes en intimidad, solamente que debemos creer, porque no fue fácil. Ustedes piensan que pasó poquito tiempo desde que se cumplió la promesa entre que David y Salomón se hicieran, ¿no? Ahí hablan que casi 40 años. Y en esos 40 años pudo haber pasado muchas cosas. Y cuando Pablo escribió esta carta, Pablo empezó a pasar dificultades, porque en la primera vez que le escribió a Timoteo lo cogieron preso. Lo cogieron, encarcelaron, y Pablo podía haber dicho, bueno, ¿cómo así que yo lo voy a compartir a todo el mundo si ahora estoy encarcelado? Pero fácilmente Pablo fue dejado en libertad y Pablo pudo seguir predicando la palabra. Después, Pablo se mantuvo firme, Pablo se mantuvo amando al Señor, pero después de mucho tiempo, Pablo se mantuvo, y en la segunda vez que capturaron a Pablo, que fue en el año 67 después de Cristo, estaba siendo perseguido por Nerón. Pablo lo captura, y Pablo, ya entristecido, adolorido, ya después de haber recorrido, pese a que estaba con la dificultad, y decía, pero Señor, yo compartiré, pero Señor, tú dijiste que yo tendré que padecer y que le hablaré. Y en 2 Timoteo 4:6, ahí mismito, 2 Timoteo 4:6, ya Pablo había sido capturado. Pablo, Nerón ya lo había, pero como tenía ciudadanía romana, no podía ser ajusticiado, crucificado, sino que tenía que ser decapitado por su nacionalidad. En 2 Timoteo 4:6 dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia del Señor. El juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A todos los que hayan esperado su venida. Y mire que 2 promesas se cumplieron. Una, la del rey David, tu hijo estará en el trono. Vas a estar, voy a ser, soy fiel, me mantengo en la promesa sin importar lo que pase. Ahí estarás, en David. Y Salomón volvió a ser, y pasó a ser el rey. Y Pablo, le vas a predicar a las naciones y a los gentiles. Y hoy estamos predicando de Pablo. Hoy estamos predicando de Pablo. Y hoy podemos ver cómo la promesa de Dios se trasciende no solamente al instante, sino, como decía en Deuteronomio, generación tras generación. Y hoy esta generación puede ver cómo fue Dios de misericordioso
con Pablo. Y Pablo pudo haber hecho dos cosas. Vamos a hablar a lo que usted. Mano, pero ¿para qué yo sigo en esto? Mejor me voy para Roma porque tengo 2 cédulas, olvido todo lo que ha pasado y ya. Pero él se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel en lo que el Señor le había dicho. Y dijo, no, Señor, si para eso es lo que me quieres, Señor, eso es lo que anhelas que yo haga en esta tierra que tú me has enviado, Señor, que yo pueda hablar de tu palabra, Señor, esa es la promesa que tú tienes para mí, Señor, eso es lo que tú quieres para mí, Señor, que se haga tu voluntad. Así como dijo Jesús, que se haga tu voluntad, Señor, que yo pueda, Señor, y al final imagínense solamente un instante. Para los que de pronto han podido contemplar una mazmorra, porque esa era la época, o un calabozo en la actualidad, donde hay, no sé, 10 personas en 4 metros cuadrados, hay alguien que está, lo tienen preso en nuestro país vecino, y nos contaba que en un cuartico de 4x4 hay que 15 personas. 4x4 eso es para la cama de nosotros. Y en 4x4 hay 15 personas donde duermen en hacinamiento, donde duermen en dificultades, donde les toca dormir en el piso, donde no hay donde recostarse, donde entre unos y otros se roban, porque entre más se roben, pues pueden poner una cabecita. Donde nos contaba que tiene un libro para poderse acostar en el piso suelto, porque no les dejan entrar más nada, y un libro que es lo único que puede para ponerse de cabecera, para poder descansar en la actualidad. Pero pensemos en ese tiempo de Pablo. Él podría decir, no, definitivamente el plan de Dios estaba mal. No, yo ¿qué voy a poder compartir a generaciones? Y lo que tendrá que sufrir yo. Y me imagino a Pablo sentado orando y diciéndole, pues Señor, he peleado la buena batalla, Señor. Me mantengo fiel y firme en lo que tú me prometiste, que yo compartiría. Y hoy lo podemos ver. La generación ha pasado y hoy podemos ver que podemos hablar de Pablo, de un hombre servidor de Cristo, que ha hecho que hoy podamos decir, gracias a Pablo podemos hoy estar cerca del Papá. Podemos hablar de su palabra, podemos compartir. Y no podemos dejar de a un lado el plan perfecto que tenía Dios con su Hijo Jesús. El plan perfecto. El Cordero perfecto que debía morir por cada uno de nuestros pecados, para que hoy podamos subirnos al trono de la gracia. Hoy podamos ponernos al frente del trono de la gracia y podamos decirle, Señor, estoy acá. Vengo arrepentido. Señor, vengo a pedirte que me perdones porque verdaderamente no lo he hecho correcto. Pero gracias a su misericordia y su amor, envió al mejor Cordero a morir por nosotros, que es su Hijo Jesús. Hoy el llamado es para decirles algo sencillo. El Señor les ha prometido algo, el Señor lo cumplirá. ¿En el tiempo de ustedes? No. En el tiempo que Él tenga dispuesto. En el tiempo que Él tenga dispuesto. Pero sí dice algo muy importante, que eso sí me quedó claro. Que lo amemos. Y Él nos mostrará su amor y nos llenará de abundancia. Nos llenará de abundancia. El plan de Dios se dará en el momento preciso y en el momento adecuado. Amén, iglesia. Les quiero contar una historia. Se reunieron varios hombres de la Biblia, y entonces se sentó Abraham, Josué, David, Pablo. Y Abraham, mirando al cielo, dijo: cuando miro las estrellas, recuerdo la promesa. Yo era un anciano. Sara también. Y sin embargo, Dios me dijo que tendría un hijo y una descendencia incontable. Pensé que era imposible, pero nació Isaac. Y Dios cumplió. Josué estaba ahí y agachó la cabeza, sintió la cabeza y dijo: yo era joven cuando vi el mar rojo abrirse, y viejo
cuando entré a la tierra prometida. Todo lo que Dios le dijo a Moisés se cumplió. Al final de mi vida pude decir, ni una sola de las promesas que Jehová hizo ha fallado. David, tocando el arpa, dijo, me imagino a David ahí, yo era pastor de ovejas y terminé siendo rey. Dios me prometió que un día mi descendencia permanecería y que de ella vendría un trono eterno. Un trono eterno, Jesús. Y de mi linaje vino Jesús, el Mesías. ¡Qué fidelidad tan grande! Pablo, con un rollo en las manos, dijo, yo perseguía a la iglesia, pero Jesús me alcanzó. Me prometió que estaría conmigo en mi misión y que predicaría en muchos lugares. Y así fue. En cárceles, naufragios, palacios y plazas, sentí su presencia. Aún en mi última carta puedo decir, he peleado la buena batalla. Me está guardando la corona. Así como David, Abraham, Josué y Pablo vivieron cumplidas las promesas, nosotros también podemos decir, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus promesas son seguras y su fidelidad nunca se rompe. Nunca se rompe. Y es poder entender lo que les decía hace un rato. Puede ser que tú no seas fiel. Tú seas infiel, pero Él no. Él no. Él va a estar ahí diciéndote, no te preocupes. Vuelve tus ojos a mí. No te preocupes. Cumpliré esa promesa que hice contigo. Cumpliré ese pacto que hice contigo. Yo haré, transformaré, cambiaré, renovaré, restauraré. Yo daré la provisión. No te afanes. Solamente mírame, ámame, pon la mirada, fija la mirada. Yo hace un tiempo cuando di la prédica a la otra les decía, solamente fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en el trono. Solamente miremos, caminemos solamente recto. Hacia la derecha y hacia la izquierda y hacia atrás vas a encontrar distracciones. Vas a encontrar caminos distintos, caminos muchísimo más anchos. Y si tú miras a la derecha, pues tú miras un camino ancho. Miras al otro, a la izquierda, un camino ancho. Miras hacia atrás, ves un camino ancho. Pero si miras hacia el frente, ves un camino estrecho que solamente te llevará a la victoria. Solamente te llevará a la victoria. Iglesia, Dios es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y siempre. Y si estás esperando tu promesa, no te preocupes, no te desanimes. Va a llegar. Dios lo que ha prometido lo cumplirá. Solamente nos manda hoy a que lo amemos fielmente como Él nos ama. Amén, iglesia. Padre Señor, te damos gracias, Papá Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre de misericordia, por tu amor, por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has dicho, Señor, que miremos solamente las promesas, Señor, porque tú las vas a cumplir, Papá Dios, Señor. Y yo hoy tengo claro, Señor, creo fielmente, Señor, que tú cumples todo lo que prometes, Señor. Tú nos has mostrado hoy, Señor, cómo cumpliste cada promesa de estos dos hombres, mi Dios, Señor. Y sé que los que estamos acá podemos revisar y podemos ver cómo has cumplido promesas en nuestras vidas, Señor. Solamente que hoy te pido, Espíritu Santo, que las reveles, Señor. Padre, que no desfallezcamos, Señor, que vayamos confiados ante tu presencia, teniendo, Señor, la fe y la certeza, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo, Papá Dios. Gracias, Señor, por esta tu iglesia. Yo te pido, Señor, que bendigas este lugar, Señor, porque una vez, Señor, la diste en promesa, Señor. Y clamo, Señor, que sea tu Espíritu Santo acá, Señor, que seas tú, Señor Jesús, acá, que seas tú, Jehová, acá, Señor, que te entrones en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por cada asistente, Señor. Gracias, Señor, por los pastores, por Jorge, por Ana, Señor. Gracias por cada ujier, por cada oveja, Señor. Gracias por cada líder, Padre. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando
conforme a tu voluntad, Señor. Yo te pido que cada día, Señor, esta tu iglesia, Señor, crezca más y más, Señor. Pero no solo en asistentes, Señor, sino en tu presencia, Papá Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre Santo, y clamamos, Señor, que al salir de este lugar no salgamos iguales, Señor, sino por el contrario salgamos llenos, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, que en todo momento tú nos acompañes. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu, de quien anhelamos, Señor, estar llenos. Amén y amén.